Rosario. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, llega a la mañana de la gospel el precio de las cosas. La semana económica resumida por el economista Javier Vicens. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas, auspiciado por Bless Tecnología. Paseo de la Ribera, Sobremonte 80. Bless Tecnología, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard, manos libres y loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral. Una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Primera etapa, 173 lotes vendidos, 60%. 15 viviendas en ejecución. Segunda etapa, 145 lotes en proceso de iniciación de las obras. Loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, otro desarrollo de Tecom. Los buenos días para Javier Vicens, nuestro economista de cabecera. ¿Cómo va, Javier? Hola, Guille, buen día. Bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno. Llegó el viernes. Por lo menos desde algunas cuestiones, ¿no? Debe estar disfrutando, te decía fuera de micrófono Sergio Massa, el ministro de Economía, de todo el ruido político que sacó del foco por lo menos estos días la economía. Sí, al menos. Los precios siguen siendo la preocupación constante, pero ya está instalado eso, ¿no? Sí, al menos esta semana no se ha hablado casi de economía, muy poco, y un Massa que avanzó en la semana como le gusta a él, con anuncios, ¿no? Que le hubiera gustado que tuvieran otro plafón, que no fuera la situación crítica económica, pero tuvimos un Massa muy activo en haciendo anuncios para los monotributistas, con el aumento en las escalas que tienen que ver con la categorización, con créditos subsidiados para este sector de los pequeños contribuyentes, anunció el no pago de ganancias para aquellos trabajadores, en cuanto al aguinaldo me refiero, para aquellos trabajadores que tengan un ingreso de hasta 880.000 pesos, y celebra los datos industriales del mes de abril, que muestran una industria que, a pesar de las dificultades económicas y a pesar de las restricciones en cuanto a la cantidad de dólares para importar, sigue mostrando un buen desempeño. La industria creció 2% en abril respecto al mismo mes del año pasado, y la construcción, que dio una mala noticia, cayó 4%, y acá estamos viendo el impacto que está teniendo la baja en la obra pública, en mucha obra pública que se ha parado, que no hay giro de parte del Estado Nacional para los contratistas que la llevan adelante, y eso se empieza a notar, por ejemplo, en la venta de asfalto, y evidenció este número de abril una preocupación en cuanto a esto. Me contó un vecinalista respecto de una obra pública que se paralizó por eso que mencionás. Sí, yo no sé, no sé si vos sabés la situación en la que está la autovía a Olver, pero no sé si están trabajando con el mismo ritmo que se venía trabajando. Hay un litigio legal, una autorización que faltaba, pero tal vez se use de excusa, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención, he andado por ahí estos días y he visto que no hay un gran avance, no se ve trabajando, como por lo menos en las maquinarias de porte que se veían hace un tiempo atrás. Un Massa que sigue sin resolver el problema del entuerto financiero en el que está el Estado Nacional, pero que a su vez celebró el megacanje de ayer. ¿Qué significa bueno, eso? ¿Con qué se come, dirán claro, los oyentes? Bueno, la realidad es que el gobierno nacional tiene una gran deuda en pesos, es decir, en títulos en pesos que vencen a corto plazo. Es decir, en volumen no es significativa, el problema son de los plazos. Entonces, el gobierno, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde que asumió Massa, lo que viene haciendo es pateando este entuerto financiero para más adelante. Entonces, logró canjear vencimientos de deuda del segundo semestre para que empiecen a vencer a partir del año 2024, a partir de agosto de 2024. Es decir, la patea un poquito para más adelante y trata de evitar que esa deuda... ¿Con quién es la deuda? ¿Quiénes son los Bueno, hay una gran parte de la deuda que es intrasector público, es decir, que está en manos del ANSES y los bancos públicos, e incluso de algunos organismos también más vinculados al Estado Nacional. Hay otra parte que está en fondos comunes de inversión, es decir, los pequeños ahorristas que ponen la plata en fondos que administran los bancos fundamentalmente, y hay otra parte que está en inversores institucionales más grandes, que son inversores privados. El grueso de lo que logró
logró canjear Massa estaba en manos del sector público, casi un 60% del canje logró tener una adhesión alta, 60% estaba en manos del sector público, así que lo pasó a esta nueva examen en cuanto al nivel de deuda. Dirán, ¿por qué es importante esto, los oyentes? Porque si eso no se renueva, es pesos que se van al dólar, en una situación en la que no hay dólares, y eso le despeja al menos en el corto plazo el gran problema de la deuda. Ahora, lo despeja en el corto plazo, ¿por qué? Porque esa deuda se renueva con títulos que indexan por inflación o que ajustan por tipo de cambio, los famosos bonos duales. Es decir, el Estado Nacional, el Tesoro Nacional, logra patear para un poquito más adelante el problema, zafa de acá a agosto en cuanto a esta deuda, estos pesos que no se vayan al dólar, pero les otorga a los acreedores privados un bono, que está ajustado por inflación o por devaluación. Es decir, es un gran problema el de la deuda que alguien va a tener que resolver en el futuro. Desde la oposición dicen que Massa, en el caso de ellos ser gobierno, se está dejando una bomba financiera, ¿no? Porque estamos hablando solamente en este mega canje de ayer de 7,4 billones de pesos que se postergaron para el año 2024. Eso es una torta de plata muy importante. Un Massa que a su vez esta semana estaba anunciado... como una señal de confianza eso. ¿De confianza en la gestión o no? En realidad, podríamos leerlo, el vaso medio vacío, nos diría de desconfianza. ¿Por qué? Porque asumen nueva deuda a corto plazo, es decir, al año 2024, si te dan, o sea, se canjea si te dan un bono que ajusta por ser, es decir, por inflación, o un bono que ajusta por devaluación. O sea, entonces, ahí lo que está marcando también es cierta desconfianza en cuanto a la deuda en pesos en la Argentina, y hace muchísimo ruido eso. ¿Ganan o ganan? Justamente. De ganar o ganar vamos a hablar al final. Pero déjame pasar rapidito las noticias, así después nos concentramos en lo que me parece que hay que hacer foco y que no se ha hecho foco esta semana. Massa, que no fue a Washington, tenía previsto viajar a Washington, y no fue ¿por qué? Digo, porque siempre Massa trata de dar buenas noticias y poner el foco acá, y está bien, es político y está en campaña, no lo sabemos, pero si está o no está en campaña, pero siempre trata de dar buenas noticias, pero no fue a Washington porque del fondo no aparece nada. Hubo un comunicado de la responsable del caso argentino, Julie Cossack, esta semana, donde dice que se está trabajando muy duro, textual del comunicado, está trabajando muy duro, y que la situación de Argentina es crítica, pero que se avanza en cuanto a un nuevo acuerdo, pero no hay definición. Es decir, no aparece el adelanto de 10.000 millones de dólares que busca el gobierno para despejar, primero, un vencimiento de deuda que hay el 22 de junio ahora con el propio Fondo Monetario Internacional de casi 3.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta que el Banco Central está más o menos, según los números de las consultoras privadas, con unas reservas netas negativas de 1.000. ¿Con qué se va a pagar ese vencimiento si el fondo no posterga ese capital y intereses que tiene que pagar la Argentina? No se sabe, está abierto el interrogante, del fondo no llega nada, Massa no viajó a Washington, el fondo celebró el canje de deuda, pero hasta ahí. Es decir, muy en la diplomacia del organismo multilateral de crédito no le tira ni un guiño al gobierno nacional. Algunos ya especulan con que no va a haber un nuevo acuerdo y con que no va a haber un adelantamiento de fondos. Bueno, también ¿quiénes son los que especulan? Los que quieren que explote antes. Sí. ¿No? Hubo un documento de Cavallo muy interesante esta semana en su blog. Sí, muy interesante desde el punto de vista cómo operan. A Cavallo me voy. Pero cómo operan, ¿no? Pensar cómo operan, muy interesante. No digo que esté bien. Digo que es interesante analizarlo también como cómo se opera en estos momentos, ¿no? Donde habló de escenarios, y digo que el escenario que más le conviene, palabras más, no lo dice explícitamente, pero palabras más, palabras menos, el escenario que más le conviene a la oposición que la cosa explote antes. ¿No? ¿Cómo empiezan a operar los que dicen que el fondo no va a adelantar y los que dicen que es necesario que... tiene tiempo, desde la cárcel uno tiene tiempo de escribir, ¿no? ¿Está preso, Cavallo? Creo que no. No, bueno. No, creo que no sé. Bueno, vamos a preguntar a los oyentes si saben si está preso o no está preso. Pero bueno, Massa postergó la gira a Washington y también, no lo dijo, no lo anunció, pero ingresó un proyecto esta semana a diputados, que es un nuevo proyecto que busca sale a la casa de dólares. Me refiero a ¿cuál proyecto? Al proyecto de blanqueo de capitales. Un nuevo proyecto de blanqueo de capitales. O sea, la falta de dólares en la Argentina, el Banco Central esta semana, cuando se terminó el dólar soja, pasó del lado del mostrador vendedor, perdió 190 millones el banco en 3 días. Es decir, a la desesperación de los dólares que llevan a un nuevo proyecto de blanqueo de capitales, el segundo en la era Alberto Fernández.
desde el regreso de la democracia, todos los presidentes, con excepción de Néstor Kirchner, presentaron y consiguieron que el Congreso de la Nación les aprobara un proyecto de blanqueo de capitales. Todos. Blanqueo de plata, que se fue del país en negro, que le estimulan para que vuelva. Sí. ¿No? Pero se fue, a ver, vamos a decirlo claramente, en negro. Sí, ¿Qué es en negro? Sí. Son guita no guita de evasores, claro, que no está dentro del sistema económico nacional, que no pagaron impuestos. Vos pagás impuestos a las ganancias, pagás el IVA. Los que están del otro lado escuchan, que no pagaron bienes personales. Bueno, no pagaron nada de todo eso y el Estado Nacional los premia. ¿Y cómo los premia? Con un perdón. Y el perdón incluye, en este caso, en este proyecto, el pago de una alícuota. Escuché la alícuota, el porcentaje que van a tener que pagar en el caso de blanquear y repatriar, es decir, traer los capitales, del 5%. O sea, que vuelven 100 palos, se quedan, tienen que pagar 5 nada más. Sí. Después de no haber pagado el impuesto a las ganancias, que tiene una alícuota del 35%, el IVA con una alícuota del 21%, que es la que paga cualquier hijo de vecino en la Argentina, ¿no? Y bienes personales, que se paga muy poco encima en la Argentina, pero también se evade. Solamente 5% si lo blanquean en los próximos 5 años, y los nuevos proyectos de blanqueo de capitales, desde Macri, que tuvo un proyecto, presentó un proyecto, lo consiguió muy exitoso, donde blanquearon incluso los amigos del poder y familiares. En este caso no se va a poder hacer eso. Fue de 100.000 millones el blanqueo de Macri, el más grande de la historia, casi te diría en el planeta. Es decir, el blanqueo de capitales más grande en el planeta. Bueno, en el caso de hacerlo, no repatriar, que se suma eso a estos nuevos proyectos, la alícuota va a ser del 7,5%. Es decir, lo podés dejar afuera y pagás 7,5%. Quiero decir que hay personas de carne y hueso en esto, porque uno tiene la idea de ¿quiénes son? Bueno, son empresas que les va muy bien acá, grandes corporaciones económicas, Arcor, son tipos que tienen guita afuera, que no declararon, que la pueden repatriar, hasta particulares, periodistas, por ejemplo, Cristina Pérez, que sacó muchos dólares durante la época del macrismo, los tiene afuera. Lo puede repatriar en esas condiciones. Sí, en esas condiciones. Bueno, digo, porque uno cuando habla de... ¿Quiénes son los...? Que son empresas... No es que sean organizaciones criminales que andan rapiñando dolarecitos y se los sacan afuera. No, son los que están en la economía formal, que tienen un... caja B. Son personas de carne y hueso y empresas con las que nos vinculamos cotidianamente, ¿no? Que está hablando a las claras... Bueno, este es un problema, el de la Argentina, la fuga de capitales. Números. Ya sé que en radio son jodidos, pero para tomar dimensión, solamente en los años de gobierno de Mauricio Macri se fugaron 86.000 millones. Está aprobada la investigación que llevó adelante el Banco Central. Ahora, ¿es exclusivo de los gobiernos que son más pro mercado? No, lo que ocurre con la fuga en los gobiernos que son más pro mercado es que ocurre de manera más acelerada. Sí, pensaríamos que para el capital los gobiernos pro mercado son mejores, ¿no? No, pero y no van a fugar, no, pero en realidad fugan y lo hacen de forma más acelerada y vinculado al endeudamiento. Es casi idéntica. En las manos libres, no tiene que ni contratar a alguien que le haga una maniobra. No, nada, es con una facilidad total. Ni a un banco cómplice como las ha habido. No, con mucha facilidad lo hacen. Ahora, es casi idéntico el endeudamiento. Cuando hablamos del endeudamiento que tanto nos preocupa y miramos los números, es casi idéntico el nivel de fuga con el nivel de endeudamiento. Es decir, que la fuga de capital en la Argentina es posible porque tomamos deuda en dólares. Porque si no, no estarían los dólares, porque los dólares del comercio exterior en Argentina no alcanzan ni siquiera para, son pocos dólares para generar los necesarios para la importación. Pero ¿es exclusivo de estos gobiernos, de los gobiernos pro mercado, la fuga? No. Porque es un rasgo estructural de la economía argentina de que hay gran parte de la riqueza que se produce en el país que se coloca en inversiones en el extranjero o abajo del colchón, porque también abajo del colchón forma parte de esto, es una caja de seguridad que Cristina Pérez, donde tiene los dólares escondidos, eso es fuga de capitales también. Por ejemplo, para números, en el gobierno de kirchnerismo, en los 12 años de gobierno, se fugaron 98.000. Ahora en 12 años, ¿no? O sea, el vértigo es otro. Pero si sumamos esos dos, estamos en casi 170.000 millones de dólares de fuga. El INDEC estima que hay fuera del circuito económico en Argentina casi 400.000 millones, es decir, un producto bruto que está fugado. Entonces la pregunta es, ¿a la Argentina le faltan dólares o los dólares están en otro lado?
Yo creo que hay que invertir. Siempre estamos hablando de la falta de dólares, pero en realidad si uno ve, la Argentina tiene un rasgo característico que lo hace distinto al resto de los países en Latinoamérica y al resto de los países no solamente en el continente, sino en el mundo, que es un país que tiene capacidad para generar riqueza, capacidad para generar los dólares necesarios para pensar en un desarrollo, pero el sector dominante, es decir, aquel vinculado al capital, no tiene la capacidad de articular un proyecto en el que sus intereses privados no sean contrarios a los intereses públicos. Si no tiene la capacidad, el sector dominante ha sacado los pies del plato, si lo decimos vulgarmente, y esto es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. Y que a su vez hay que decirlo, y me parece que hay que remarcar esta característica del sector vinculado al capital en la Argentina, muy ineficiente en su toma de decisiones. Porque Argentina, toda esta plata que tiene fuera del sistema está colocada en inversiones de baja rentabilidad, es decir, en moneda extranjera, en acciones, en propiedades. Es decir, un sector que muchas veces, por ejemplo, a los sectores vinculados al trabajo los tilda de ineficientes, pero que es muy ineficiente con el dinero que produce dentro del país y que saca afuera en cuanto a la colocación de esas inversiones, porque están colocadas a bajísima tasa. Un rasgo característico de la Argentina, que en realidad no es deudor, nosotros pensamos que somos un país deudor, no, somos un país acreedor con malas colocaciones en cuanto a los dólares que genera el país, producto de una clase dominante, un sector dominante, que ha sacado los pies del plato, que no es incapaz de articular sus intereses privados con los intereses públicos. Y no estoy hablando del pequeño... ¿O no quiere? No quiere porque no le conviene. Es incapaz o no quiere. Pero en los hechos está o sea, la plata está afuera y no se reinvierte acá. Y después buscarán la excusa de decir por la falta de institucionalidad, por lo que fuera. Pero cuando hay una institucionalidad que le es favorable, tampoco lo hace. Mira, me acuerdo, siempre la cito a la anécdota, porque una vez estaba en el banco, en la época que se hacían largas filas en el banco, y estaban muy demorados los cajeros, porque después que terminó el kirchnerismo, dos hermanos productores agropecuarios habían ido al banco a depositar 9 millones de dólares que tenían enterrados en sacos de plástico en el campo. Y los cajeros estaban contando esos dólares con barbijo puesto porque el olor a humedad que tenían hacía insoportable. Y estaba toda la fila demorada por esa razón, no sé, le llevó como 2 horas, no sé, con las maquinitas contaba, para andar a contar 9 millones de dólares que los habían traído para depositarlos en una cuenta. Y los tenían enterrados porque no confiaban en el kirchnerismo. Y los habían hecho en el escenario que el gobierno kirchnerista le había permitido ganar esa plata. O sea, mirá el prejuicio. No confiaban en el gobierno que le había hecho ganar esos 9 millones de dólares. ¿Cómo se explica eso? Un puro prejuicio ideológico. Además, tenerlo enterrado no te da nada de plata. Le hubiera dado más plata tenerlo en el sistema. Justamente hablo de las malas decisiones de inversión que toma un sector, una clase. ¿Por qué? Porque está enterrado sin generar ningún tipo de beneficio, completamente ocioso. Bueno, esa es la característica de cómo funciona nuestro capitalismo criollo. Un capitalismo extremadamente ineficiente que deberíamos replantear y ser capaces de pensar eso. Y después la otra cosa que... ¿Por qué te traje este proyecto? Porque en ningún lado se habla de esto. No se habla. Entonces me parece importante que tocáramos en esta columna el precio de las cosas, porque esto tiene un precio y tiene un costo para el país, que es la falta de desarrollo y pensar a futuro un país que sea vivible y viable. Bueno. Ahora, fíjate una cosa. Ejemplo del campo, porque no quiero quedarme con esta idea prejuiciosa del campo. La gente de Bio 4, que el excedente de las ganancias fueron y pusieron una industria de combustible. Seguro. Que le hace dar más plata. Sí, le hace dar plata, pero también han sido muy castigados por tomar esa decisión. No, tal cual. Entonces, ahí se genera toda una contradicción, ese país incapaz de generar una comunidad de destino entre el sector del capital y el sector del trabajo y la comunidad en general. Sí, parece que hay algunos que su destino está afuera. Y después estamos los que estamos adentro. Ahora, lo que yo quiero remarcar también, esto, y por eso traje este proyecto, ¿qué pasa con los que estamos adentro? Sí, el pequeño reta que compra $200, ¿no? Y que lo guarda bajo el colchón, ese no es el problema. Ahora, nosotros que trabajamos historia, ¿somos el problema? No. Ahora, sin embargo, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando esto, que hay evasores,
que no pagaron impuesto a las ganancias, el comerciante que pagó impuesto a las ganancias de este año, lo puedo decir, se debería sentir como un boludo. Disculpame la expresión. Ahora, todos nos deberíamos sentir como unos sonsos, porque no solamente el proyecto este les va a hacer pagar un 5% de lo que le caen, o un 7,5% si lo dejan afuera, sino que los va a liberar de toda acción civil, comercial, penal tributaria y penal cambiaria. Es decir, hay todo perdón por haber fugado la plata y haberla evadido y no haber contribuido con el bien común. Ahora, ¿qué nos estamos fijando? Y ahí voy, y con esto te dejo la última palabra. ¿Qué nos estamos fijando? En el planero, ¿no? En el que cobra la asignación. En aquel que fue a trabajar y se escapó un ratito antes. En eso nos estamos fijando. En cambio, de esto no se habla. No fue tapa de ningún diario. Nadie habló de esto. Y estamos hablando de un gran perjuicio para toda la sociedad. Gracias, Javier. Como siempre, un lujo contar el cierre de semana con el análisis económico en el precio de las cosas. Javier Vicen en la mañana, auspiciado por Loteo Residencial Amaresur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuya superficie van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de Tecom. Además, Bless Tecnología en el Paseo de la Ribera sobre Monte 80. Allí pueden encontrar venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard y todo en tecnología. Gracias, Javier Vicen. Un abrazo. Hasta el viernes. Bueno, buen fin de semana. Así son las cosas. Muchas ideas comienzan con un sueño. Muchos proyectos son